Previo a continuar con nuestro programa, queremos agradecer la presencia y participación de Cintia Méndez Rivera, quien es intérprete en lenguaje de señas mexicanas, para quien pido un fuerte aplauso y estará apoyando en esta mesa. Bueno, pues como lo marca el programa, esta segunda mesa se intitula El programa de reconstrucción de la ciudad, un análisis pragmático. Está conformada por el doctor Francisco Dorantes Díaz, director de Relaciones Interinstitucionales de la PAOT, el licenciado Ricardo Becerra Laguna, titular de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una ciudad cada vez más resiliente, así como el doctor Manuel Perló Cohen, del Instituto de Investigaciones Sociales. La presente mesa será moderada por el licenciado Marco Antonio Esquivel López, subprocurador de Asuntos Jurídicos de la PAOT, a quien tengo el gusto de ceder el uso de la palabra. Gracias, Alex. Buenos días a todos y a todas. En esta mesa la mecánica será de 20 minutos para cada uno de nuestros ponentes. En las papeletas, en los folders que les entregaron, algunos de ustedes, vienen una pequeña papeleta para una pregunta que quieran hacer. La idea para aprovechar el tiempo es que sí sea puntual la pregunta y podamos avanzar. Voy a leer la semblanza curricular del doctor Francisco Javier Dorantes Díaz, que será nuestro primer ponente. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene estudios de especialidad y maestría en Derecho Constitucional y Administrativo y es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica. En la administración pública ha elaborado en diversas instituciones como la Semarnat, especializándose en derechos sociales y colectivos. Es miembro fundador del Foro Interamericano de Derecho Ambiental y fue asesor en dicha materia en la Organización de Estados Americanos. Autor de diversos artículos jurídicos publicados en revistas especializadas y libros individuales y colectivos en las materias de teoría del derecho y derecho constitucional. En la actualidad es profesor por oposición de argumentación jurídica en la UNAM y fue profesor invitado de la UAM en el área teórica y teoría y filosofía del derecho. Fue investigador honorario del Instituto de Investigaciones Éticas y Jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Trabaja en la Oficina del Procurador Ambiental y el Ordenamiento Territorial. Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Es miembro también de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos y de Asociación Mexicana de Retórica. Doctor, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, antes, no sé si se escuche, ahí está, perfecto. Antes que nada quisiera agradecer a nuestros anfitriones, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que para muchos de nosotros es una segunda casa. Agradecer al doctor Aquilino Vázquez que nos acompañe en este foro y pues a las personas con las que comparto mesa en esta ocasión. He denominado a mi ponencia los desafíos para reconstruir y seguir construyendo la ciudad desde la perspectiva de los derechos humanos, las variantes constitucionales. Desde este punto de vista, entonces, estoy determinando cuál va a ser la metodología de mi análisis. En concreto, no solamente me voy a referir a algunos aspectos de la recién publicada Ley para la Reconstrucción de la Ciudad, sino también establecer ciertos retos que tenemos en el futuro para lograr construir nuestra ciudad de la mejor manera posible desde esta perspectiva de derechos humanos y constitucional. En consecuencia, voy a tocar 4 aspectos fundamentales. Primero, desafíos propiamente en derechos humanos. Posteriormente, desafíos en procesos, así lo he denominado. Siguiente aspecto, desafíos conceptuales constitucionales. Y finalmente, desafíos en justicia y ordenamiento territorial y conclusiones. En primer lugar, desafíos en derechos humanos concretos y sobre todo relativos al aspecto de la ley de construcción de la ciudad en este momento. Desde nuestra perspectiva consideramos que la ley de construcción de la ciudad, si bien tiene como punto de partida para su ejecución y su aplicación los edificios que fueron dañados y destruidos en este pasado terremoto, consideramos
que el punto de partida también debe de tomar en consideración las personas antes que los edificios. Es decir, tenemos que analizar y ver en cada caso en particular cuáles fueron las personas y cómo se dañaron en cada caso en concreto. Me explico un poco más. No es lo mismo una persona que sea propietaria de un inmueble, a un arrendador, a un trabajador, a alguien que vive en un área en suelo de conservación, a personas que tenían esa vivienda como su única vivienda o como su único negocio. En consecuencia, coincidiendo con la primera mesa que teníamos en la mañana, es muy importante tomar cada caso en particular. ¿Qué papel tenían esas personas? ¿Cómo se dañaron? ¿Son o no sujetas de crédito? ¿Son personas mayores de edad o no lo son? ¿Son trabajadores en activo? Es muy importante considerar en la reconstrucción de la ciudad estos aspectos fundamentales, sobre todo si tomamos como punto de partida una cuestión fundamental que ahora trata la Constitución de la Ciudad de México, la dignidad humana. La dignidad humana, tanto en las constituciones española como alemana y ahora en la Constitución de la Ciudad de México, es el fundamento de todos los derechos humanos. Si no consideramos la dignidad humana de las personas, no podemos hacer una reconstrucción adecuada de nuestra ciudad. ¿Qué tipo de personas vamos a proteger? ¿Qué personas son las que queremos que se vean beneficiadas con estos aspectos en lo particular? Entonces, punto de partida, la dignidad humana de las personas. A partir de esto viene otra cuestión fundamental que debemos de considerar, y aquí Ricardo tendrá un gran reto: ¿cómo poder distribuir esos beneficios? ¿Sí? ¿Cómo hacer la distribución con equidad de esos beneficios? ¿Cómo va la Ciudad de México a lograr precisamente que cada persona sea beneficiada de manera proporcional a su daño, a su necesidad? Ese es el gran reto que tenemos en la Ciudad de México en la aplicación de los derechos humanos. ¿Cómo podemos considerar todos los distintos aspectos en este caso en lo particular? Con esto pasamos al siguiente elemento, que también tiene que ver obviamente con derechos humanos, pero ya no se dirigiría propiamente a la aplicación únicamente de la ley, sino de otras legislaciones en materia urbanística. A esta parte la he denominado como desafíos en los procesos. En estos desafíos en los procesos quiero comentarles que no solamente en la ley de reconstrucción de la ciudad, sino en las leyes urbanas que aplicamos constantemente, hay principios jurídicos importantes, hay principios legales. Esos principios que tiene cada ley, por ejemplo, nuestra ley de desarrollo urbano, por ejemplo, nuestra ley ambiental de la Ciudad de México, todas estas leyes tienen principios que tienen que ser aplicados. Por ejemplo, en la ley de reconstrucción de la ciudad es muy claro que muchos de los principios contenidos en esta ley no fueron considerados. Hay una omisión, en consecuencia, importante. Esos principios debieron de haber sido considerados. Pero además de los principios característicos de cada ley en lo particular, también debieron de haber sido considerados, a pesar de que se enuncian, la ley sí los enuncia, los principios de derechos humanos: universalidad, interdependencia, progresividad. Me falta uno: interdependencia, progresividad, indivisibilidad, ¿no? Son los principios básicos de derechos humanos que debemos de considerar. Estos principios debemos de aplicarlos también en la reconstrucción de la ciudad. ¿Cómo podemos hacer no solamente que reconstruyamos la ciudad, sino que en el futuro la ciudad sea respetada
estos elementos en lo particular. Entonces, ¿cuál es el gran reto aquí? ¿Cuál es el gran desafío? Que esos principios legales y principios de derechos humanos sean respetados y aplicados como instrumentos orientadores en la reconstrucción de nuestra ciudad. Pero además, en este desafío en los procesos, hay otro desafío muy importante. Es la utilización de los instrumentos urbanísticos. ¿Qué clase de instrumentos urbanísticos vamos a usar en este caso en lo particular? Por ejemplo, ahora se habla, es una de las reformas que nos ha comentado Ricardo, importantes que ahora tiene la nueva ley, la cuestión de transferencia de potencialidades. Pero además de la transferencia de potencialidades, ¿cómo vamos a hacer una distribución equitativa de las cargas? ¿Cómo vamos a utilizar los instrumentos financieros? ¿Cómo vamos a generar nuevos instrumentos? Por ejemplo, tenemos que hacer una revisión también, desde mi perspectiva, de las cargas e impuestos urbanísticos que pueden aplicarse en este caso en lo particular. ¿Cómo armonizamos los instrumentos urbanísticos? No solamente aplicarlos, armonizarlos. ¿Para qué? Para conseguir objetivos concretos, objetivos específicos. Esa armonización de estos instrumentos urbanos es un reto procedimental muy importante. Pero la cosa no queda aquí, y por eso yo decía que estos desafíos rebasan inclusive el ámbito de aplicación ahorita temporal de la Ley de Reconstrucción de la Ciudad. Hay nuevos desafíos, desafíos a los que yo les he denominado desafíos conceptuales, constitucionales. Y con esto me voy a referir específicamente a la nueva Constitución de la Ciudad de México, que entrará en vigor en septiembre del 2018. En la Constitución de la Ciudad de México se establecen nuevos conceptos aplicables a la materia urbanística que para nosotros implican un reto en el sentido de que no sabemos cómo van a aterrizar en la legislación ordinaria o cómo van a ser conceptualizados. Les voy a poner solamente algunos ejemplos de cuestiones sobre las que tenemos que trabajar los juristas, las instituciones, los arquitectos en lo particular. En la primera parte de la Constitución, por ejemplo, se hace referencia a una ordenación racional del territorio. ¿Qué vamos a entender por una ordenación racional del territorio? Una ordenación integral del territorio, por ejemplo, en donde se incorpore lo cultural, lo ambiental y lo urbanístico. Considero que sí. Esa tendría que ser una ordenación racional del territorio. Este concepto está mencionado en la Constitución, atención, pero no está conceptualizado. En la legislación ordinaria tendrá que trabajarse de manera concreta y específica sobre este concepto en lo particular. Y es un buen momento, Ricardo, para pensar precisamente en cómo vamos a tratar de aplicar esta noción ya constitucional. La ordenación racional del territorio también nos lleva a aplicar verdaderas reglas urbanísticas en la ciudad. Pero el reto no queda ahí. Hay otro concepto muy interesante que se menciona en la Constitución, y yo diría que es un ejemplo inclusive a nivel latinoamericano: la función social de la ciudad. Por primera vez se hace referencia en una constitución política, ¿sí?, esta noción de función social de la ciudad. Fíjense, hace poco me tocó dar una plática, una conferencia en la Asamblea de Representantes sobre la función social de la propiedad, pero ojo, son cosas distintas. La función social de la ciudad va más allá del mero criterio de la propiedad. La función social de la ciudad tiene que ver con otro concepto novedoso y otro verdadero desafío constitucional y jurídico.
el derecho a la ciudad. Este derecho a la ciudad que abarca cuestiones tales como movilidad, vivienda, trabajo, ambiente, acceso a la cultura. Fíjense, estos dos conceptos tienen que engranarse: el derecho a la ciudad y la función social de la ciudad. Queremos una ciudad, no queremos ya en la Ciudad de México remiendos de ciudad. Queremos una ciudad garantizadora de derechos. ¿Y cuál es el principal derecho que debemos nosotros de buscar su consigna, de buscar su aplicación, de buscar su actualización? El derecho a la ciudad. Ojo, aquí también hay un elemento importante, ¿sí? Y también yo quisiera destacar al público de urbanistas que hoy nos escucha. La Constitución de la Ciudad de México es la primera constitución latinoamericana que trata de incorporar en su texto constitucional de manera específica el derecho a la ciudad. Que no quede entonces el derecho a la ciudad como una mera mención programática. Hagámoslo realidad, ese derecho humano a la ciudad, y este es el momento de empezar a aplicarlo. Pero además, aquí hay otro elemento importante: la función social de la propiedad. La función social de la propiedad, como ustedes saben, no está explícitamente mencionada. Gracias, Marco. Como siempre, a mí siempre me falta tiempo, ¿no? 5 minutos, ¿no? Entonces me voy rápido. La función social de la propiedad no está explícitamente determinada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero ahora sí está contenida en una Constitución, la Constitución de la Ciudad de México. Y si está contenida en nuestra Constitución y va a ser un derecho en lo particular, tenemos que ver cómo podemos aplicarla como un sistema de control constitucional y administrativo. Ojo, esto es bien importante. Tú quieres construir 10 pisos, perdón. La función social de la propiedad indica que para el resto de la comunidad esto no es posible. La función social de la ciudad tenemos que darle contenido, tenemos que darle una nueva aplicación pragmática. Por eso me gustó mucho el tema de esta ciudad, aspectos concretos, pragmáticos. Y ahí les va, finalmente, ya para pasar a los últimos elementos. En la Constitución de la Ciudad de México también hay un nuevo derecho que resulta muy interesante y muy importante: el derecho al desarrollo sustentable. Fíjense, este derecho no se había contenido ni en la Constitución Federal y sí en la Constitución local. Pero ¿qué va a implicar este derecho al desarrollo sustentable? No solamente aspectos económicos, sociales, culturales, aspectos urbanísticos. El derecho al desarrollo sustentable se convierte ahora en una garantía, en un derecho fundamental para los ciudadanos de esta ciudad. Ahí está otro desafío, otro reto. ¿Qué contenido vamos a darle en el futuro a este derecho en lo particular? En consecuencia, ¿cuáles son, ya para terminar, los desafíos que tenemos en la justicia y el ordenamiento territorial? ¿Cuál es el desafío para la PAOT? ¿Cuál es el desafío para los que nos dedicamos a la justicia en materia de ordenamiento territorial? Bueno, tenemos que avanzar en la utilización de todas nuestras herramientas, no solamente en resolver recomendación, en resolver denuncias, sino en hacer informes, recomendaciones, aspectos de justicia alternativa, todo aquello que tengamos que aplicar. ¿Cuál es nuestro reto? El litigio estratégico, escoger casos específicos que tengamos que defender a nombre de las personas de la ciudad, una atención
no ahora en lo particular, sino también en lo colectivo hacia las personas. Una representación del interés legítimo, una nueva utilización de la acción pública. En pocas palabras, buscar nuevas herramientas de control constitucional y control de convencionalidad en materia urbanística. Avanzar en control constitucional urbanístico y convencional urbanístico es un verdadero reto. Tenemos que configurar a través de estos conceptos constitucionales estos nuevos elementos. En consecuencia, fíjense, y con eso concluyo ya para que no me digan nada, no basta con la ley de reconstrucción. No le echemos toda la culpa a Ricardo de lo que pase o no pase. Más allá de la ley de reconstrucción, cómo combinamos los distintos desafíos normativos, procesales, conceptuales y principalmente de derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, doctor Dorantes. Como siempre, sus aportaciones son para nosotros retos en la institución, porque nos compromete desde aquí. Ahora tengo el honor de ceder el uso de la palabra y hacer una presentación del doctor Manuel Perló Cohen. Es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Planeación Urbano Regional de la Universidad de California, Berkeley. Investigador titular del Instituto de Investigación Social de la UNAM, miembro de SNI. Imparte clases en los posgrados de Urbanismo y de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Ha sido profesor en las universidades de California, Berkeley, Stanford, Javeriana y Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Fungió como secretario ejecutivo del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales de 1990 a 1994. Dirigió el programa universitario de estudios sobre la ciudad en la UNAM de 2000 a 2009. Desde agosto de 2013 hasta agosto de 2017 se desempeñó como director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, autor de 8 libros, compilador de 4 libros, autor de 73 capítulos en libro, 44 artículos en publicaciones especializadas y numerosos artículos de divulgación en medios de impresos nacionales. Tiene publicaciones como ¿Qué opinan los usuarios de la línea 12 del metro?, Rescate de ríos urbanos, Guerra por el agua en el Valle de México, Crisis económicas y desarrollo urbano sustentable, el papel de los gobiernos locales. Ha formado parte de comisiones científicas en CONACYT y en la ONU, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, ha sido consultor del Banco Mundial y del BID, así como diversos gobiernos en México y del mundo. Recibió la condecoración Caballero de la Orden Nassau-Oranje del Gobierno de Holanda y la Medalla en Mérito Ciudadano que otorga la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. El currículum es bastante amplio del doctor, pero tratamos de hacer un resumen, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Todavía son días, entonces muy buenos días tengan todas y todos. Antes que nada quiero agradecer a la PAOT, a el maestro Miguel Ángel Cancino, esta amable invitación para participar en este evento tan importante. Agradecer también al Instituto de Investigaciones Jurídicas su anfitrionía por recibir la realización de este evento. Obviamente que es un honor estar con los integrantes de esta mesa, con Marco Antonio, con Francisco Javier Dorantes y por supuesto con el colega economista también, Ricardo Becerra, a quien conocemos y apreciamos. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Empezaría por decir que este tipo de seminarios deben de ser un ejercicio permanente en el proceso de reconstrucción, la capacidad para reflexionar, para analizar, para evaluar y para proponer, se da en muchos de estos lugares y qué bueno que surgió esta iniciativa de PAOT y espero verdaderamente que tengamos muchos de estos eventos. Yo sé que en enero y en febrero se van a organizar, CONACYT tiene pensado organizar un mega evento con participación de distintos especialistas. Tengo entendido también que otras organizaciones van
a llevar a cabo eventos donde se van a discutir experiencias internacionales. Este es un tema importante. Yo voy a hacer referencia a la comparación de lo que estamos viviendo ahora con lo que han vivido otros países y lo que se vivió en México en el 85. Creo que, siendo casos totalmente diferentes, hay muchos puntos de comparación y se pueden establecer muchos puntos de entendimiento entre estas experiencias históricas. Así que esperemos que haya eventos muy sólidos, con mucha información, como la que se presentó en la mesa anterior, porque eso nos va a permitir realmente aportarle a los que están en la toma de decisiones, que son los de la primera línea de fuego, Ricardo y la PAOT, en fin, que son los que van a tener que enfrentar realmente el fuego proveniente de distintos ámbitos. Quisiera ya entrar en materia diciendo que tenemos en los últimos 40, 50 años a nivel mundial por lo menos unas 30 o 40 experiencias de eventos en donde han ocurrido fenómenos naturales con un carácter destructivo masivo, ¿verdad? Terremotos, pero también inundaciones, también eventos como tsunamis. Tuvimos en Japón no hace mucho un tsunami que afectó al país que más ha avanzado y más se ha desarrollado en términos de prevención de desastres, de manejo de emergencias, de estructuras sismos resistentes y de toda la infraestructura y todos los instrumentos que ustedes puedan imaginarse en materia de estudio de los desastres naturales, ¿verdad? Entonces, aún los países, digamos, más avanzados y con más desarrollo en esto, pues de repente tienen tragedias mayúsculas como las que hemos visto en muchas ciudades del mundo. Entonces, hemos acumulado suficiente experiencia y uno de los fenómenos que más se analiza es justamente el de la reconstrucción, porque es el que más dura. Un terremoto pues dura un minuto. Ahora acabamos de entender que no dura igual aquí en Ciudad Universitaria que en Iztapalapa, y que por eso el Sistema Sismológico Nacional nunca habla de la duración de un terremoto. No sé si ustedes, yo hace poquito, después de tantos años de estar en este tema, me enteré que no hay una duración única. Entonces, vamos avanzando en el conocimiento científico de la naturaleza de los fenómenos naturales que tienen potencial destructivo. Y esto permite pues no copiar, o más bien debe de llevar, no a copiar de otras situaciones, pero sí de aprender. Y sin duda podemos aprender muchísimo de otras realidades. Y siendo el tema de la reconstrucción el más importante, porque es el que puede durar 2, 3, 5 años, o puede durar toda la vida. Eso es lo interesante. Hay una cantidad importante de experiencias y de literatura especializada sobre el tema. Y ahí podemos decir que hay casos, digamos, donde ha habido procesos de reconstrucción exitosos. Los podemos mencionar aquí. El terremoto de Kobe en Japón en 1995 tuvo un proceso relativamente exitoso. La ciudad regresó a su actividad. Kobe es un puerto muy importante en el Japón y hoy es una ciudad, digamos, pues que ya ha dejado atrás las peores secuelas, no el recuerdo, porque una parte de la reconstrucción es conservar la memoria de estos eventos y eso hay que hacerlo y hay que mantenerlo a lo largo del tiempo y hay que hacer una actividad especial ligada a la recuperación de memoria. Y yo creo que en el caso de la Ciudad de México, sin duda ese va a ser un tema importante a desarrollar. Ya algunas gentes, algunos grupos, algunos colectivos lo están haciendo. Entonces, tenemos casos exitosos como el de Kobe, el de Loma Prieta en California en 1989, el de Nueva Zelanda en unos terremotos muy destructivos en 2010 y 2011, el tsunami en Japón en 2011 también
tuvo un proceso de reconstrucción bastante exitoso. Después del huracán Sandy también ha habido una reconstrucción importante en Nueva York, y ahora vamos a ver qué pasa en Houston, que fue realmente una ciudad pues sometida históricamente a inundaciones, porque Houston tiene inundaciones durante todo un siglo y algunas muy devastadoras. Esta no se había vivido en mucho tiempo y mostró las debilidades, la vulnerabilidad que tiene la ciudad de Houston, pero están avanzando en su proceso de reconstrucción. Pero hay también experiencias de fracasos. Tal vez ustedes no lo conocen bien, pero la ciudad de Managua, por ejemplo, no se ha recuperado de un sismo que ocurrió en los años 70 y que tuvo unas repercusiones y unas consecuencias enormes, y todavía el centro de la ciudad sigue siendo un lugar deshabitado, un lugar abandonado, ¿verdad? No se ha logrado dar una respuesta. Y bueno, tenemos un caso muy dramático que es el de Haití, que definitivamente no se ha levantado del sismo. Y no parece que haya una perspectiva importante de recuperación en el caso de ese país, a pesar de toda la ayuda internacional, de todos los grupos, los presidentes, incluso los recursos financieros, porque a veces no basta el recurso financiero abundante para lograr la reconstrucción. Son un conjunto de elementos dentro de los cuales el recurso financiero es uno muy importante. Bueno, nosotros tenemos una experiencia formidable, digo formidable, fue muy trágica, mucho más devastadora que la de septiembre 19 de 2017, que fue el 19 de septiembre de 1985, porque el daño, la devastación, el número de muertos, de heridos, los edificios colapsados, el daño a la infraestructura, fue yo creo que unas 10 veces mayor al que ocurrió en 2017. Y sin embargo, podemos decir que fue un proceso relativamente exitoso. Yo creo que todos los analistas dirán más, menos, pero fue un proceso exitoso que culminó, digamos, con la construcción de 100,000 viviendas, que logró frenar una movilización política sumamente aguerrida que ponía en cuestionamiento a las instituciones nacionales y logró pues llegar a buen término en términos de negociación y de acuerdos entre los distintos actores. Entonces, es una experiencia, por cierto, que ha recibido mucha atención a nivel internacional. Déjenme decirles que hay una comunidad de desastrólogos internacional que van a los distintos lugares, toman información desde los ingenieros, los geofísicos, los estructuristas, los sociólogos, los expertos en administración de desastres. Ya es una comunidad muy, muy consolidada, y entonces estos equipos pues viajan por todo el mundo. Seguramente a Ricardo ya lo deben de haber visitado gentes de distintas universidades y lo van a seguir visitando pues para que los lleve a ver y a conocer y discutir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el aprendizaje internacional de estas experiencias es algo que no debemos dejar de lado. Ojalá pronto tengamos ponentes internacionales hablando incluso del terremoto mexicano, porque muchas veces aprendemos también de lo que ocurre acá a través del análisis que se hace en otros lugares. Pero bueno, ¿cuáles fueron los elementos del éxito del 85? Por un lado, una expropiación de suelo urbano muy importante que dio la base jurídica, la base material para desarrollar un programa de reconstrucción habitacional muy fuerte. Esos 3,500 predios que se expropiaron fueron realmente un elemento clave, y este fue un elemento que se dio muy al principio del evento, todavía en el mes de finales de septiembre, principios de octubre, y después de que se corrigió el decreto expropiatorio, porque el primero se hizo con las patas, como se dice vulgarmente. Había expropiación de
lotes vacíos, por ejemplo, de gasolineras, cosas así terribles que, se ocasionó esto porque se hizo en forma muy apresurada y muy descuidada por parte del entonces Departamento del Distrito Federal. Pero ese fue un punto importante. Otro punto importante fue la existencia de un crédito internacional otorgado por el Banco Mundial para la reconstrucción. Y este es un elemento importante que, por cierto, pues no tenemos hoy disponible, pero que pienso que podría ser una oportunidad. No porque el día de mañana nos den inmediatamente el crédito, pero las instituciones internacionales no dan crédito para cualquier cosa. Y aquí lo interesante es ver si dentro del programa de reconstrucción se pueden plantear programas que sean adecuados para estos organismos internacionales. Yo pienso que hay un área de oportunidad extraordinaria que es la de infraestructura, en donde sí puede haber créditos internacionales y donde se puede dar una combinación virtuosa de crédito con trabajo a mediano y largo plazo y se puede trabajar en la orientación que tiene, por ejemplo, la ley de reconstrucción, que es la resiliencia. Porque si vamos a reconstruir las cosas como estaban, por lo menos en términos de infraestructura, pues entonces vamos a hacer las cosas mal. Porque la infraestructura, los daños que vimos en agua, los daños que vimos en drenaje, en avenidas, en todo lo que está construido en el subsuelo, es que hemos hecho las cosas perfectamente mal en los últimos 50, 60 años en la Ciudad de México. Y entonces, si vamos simplemente a restaurar lo que ya había, pues vamos a mantenernos con la misma vulnerabilidad y no vamos a mejorar nuestra resiliencia. Bueno, crédito es un punto importante. Otro punto es el equipo. El equipo encargado de manejar esto. Conversábamos hace un momento el licenciado Becerra y yo, que un personaje clave dentro del 85 fue Manuel Aguilera. Un personaje extraordinario, realmente una gente muy, muy admirable desde muchos puntos de vista. Y me comentaba Ricardo Becerra que en una conversación que tuvo con él, pues le decía que él hablaba con el presidente directamente, ¿verdad? Y yo le decía a Ricardo, no, el presidente hablaba con él para ver cómo iba el programa, porque era interés del presidente ocuparse de los temas de la Ciudad de México, por muchos temas, ¿verdad? Por cuestiones jurídicas, políticas. Todavía existía el Departamento del Distrito Federal y el responsable político de la Ciudad de México era el presidente de la República, quien delegaba esa función en el jefe del Departamento del Distrito Federal, que en aquel entonces era Ramón Aguirre. No tiene nada que ver con Ramón Aguirre del sistema de aguas de la Ciudad de México. Pues son dos Ramones Aguirre distintos, ¿verdad? Pero en aquel entonces estaba el contador público Ramón Aguirre y él era, digamos, el representante del presidente, y los temas de reconstrucción de la Ciudad de México se discutían en el gabinete con el secretario de Gobernación, con el jefe del Departamento del Distrito Federal, con el secretario de Hacienda, etcétera, etcétera. Ese era el nivel, digamos, de atención y de preocupación por la Ciudad de México en ese entonces. Lo que hemos visto ahora, pues, es a un presidente más volcado hacia los estados de la República, como diciendo, bueno, pues el gobierno de la Ciudad de México ya tiene, digamos, resueltas muchas cosas, ya tiene su propio gobierno, ellos que se hagan bolas, ¿no? Entonces, yo creo que la reconstrucción, si bien hoy va a estar a cargo del gobierno local, y pues ya tenemos un muy digno comisionado, que es Ricardo Becerra, un funcionario con una trayectoria impecable y muy honesta y eficiente, necesitamos incorporar también a la federación. O sea, no puede ser un actor que esté ausente de la reconstrucción. Bueno, simplemente recordar que esta es la sede de los poderes federales y hay todavía responsabilidad del gobierno federal en esta ciudad. Obviamente el presidente ha estado haciendo sus consabidos
tours y visitas y tomándose la fotografía, pero no basta eso. Se necesita un mecanismo mucho más fuerte, sobre todo de carácter financiero, que esté avalado por el gobierno federal a favor de la Ciudad de México. Entonces, ese compromiso todavía está por verse y cuando vayamos a tocar las puertas del comisionado y del gobierno de la Ciudad de México, también hay que exigirle a la Federación que haga un trabajo más importante del que yo creo está haciendo en estos momentos. Y además de este equipo, digamos, que tiene que integrar a actores muy diversos, y ahí sí me gustaría señalar, digamos, una crítica constructiva a la ley de reconstrucción. Hay una representación muy baja de los damnificados, de la población afectada. Cuando uno ve el artículo 10, la comisión contará con un órgano colegiado de carácter consultivo en el que participarán en el órgano legislativo a través de la Comisión de Gobierno. Déjenme ponerme mis lentes. El órgano legislativo a través de la Comisión de Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, una representación de personas afectadas, una representación. ¿Qué significa eso? Que va a haber entre muchos integrantes de la comisión una sola voz que va a hablar por las personas afectadas y luego el colegio, los colegios de profesionistas, la iniciativa privada y la academia. O sea, va a haber más representantes. Pues digo, yo feliz de que la academia esté representada, pero me parece más importante que estén presentes los propios afectados. Entonces, a ver qué se puede hacer para incorporar a la población afectada. Yo no digo que para que sea mayoría, pero por lo menos con voces distintas, porque tenemos personas que resultaron afectadas por razones diferentes. Entonces, esa diversidad yo creo que la tenemos que tomar en cuenta. Y por último, creo que otro de las claves para entender el éxito de la reconstrucción de 85 está en el convenio de concertación que firman Manuel Camacho, que firman Alejandra Moreno Toscano y muchas, más de 80 organizaciones sociales, políticas que participaron en esto. Yo creo que en algún momento, ahora es muy temprano todavía, pero en algún momento tiene que haber algún acuerdo de este tipo entre los distintos actores. Y será un acuerdo político. Obviamente que estamos en un panorama mucho más complejo que el de 85 en muchos sentidos, porque en 85 pues la sucesión presidencial y las elecciones todavía quedaban hasta el 87, pero aquí pues ya estamos en las campañas y ya el tema de la reconstrucción es un tema político. Yo creo que los candidatos para la Ciudad de México pues han de estar pensando cómo incorporan el tema de la reconstrucción dentro de sus programas, sus acciones, sus críticas, etcétera, etcétera. Entonces, que el tema está politizado y va a seguir politizado, ni hablar, es indiscutible. Tratemos de evitar que se politice y que los esfuerzos que se requieran hacer desde ahora estén supeditados únicamente a las campañas políticas. Entonces habría que blindar, y qué bueno en ese sentido que salió la ley de reconstrucción. Yo creo que hay que aplaudirla. Qué bueno que salió ahorita, porque en un mes no sale, ¿no? Entonces los tiempos nos están ganando. Bueno, tengo, ¿cuánto? ¿Unos 5 minutos? 5 minutos. Bueno, quisiera hablar de algunos elementos que yo creo que son importantes de considerar para el programa de reconstrucción, que es pues ahora la preocupación de Ricardo. No debe de dormir ni un solo segundo, e incluso en sus sueños ha de estar pensando en estos temas, el programa de reconstrucción, porque la ley la podemos tener y está sujeta a interpretaciones, pero el programa de reconstrucción, y ahorita él nos va a hablar sobre eso, ¿verdad? Tiene que ser una mezcla de recursos financieros, de equipo, de órganos de concertación,
de programa en el corto, mediano y largo plazo. Yo creo que han hecho muy bien en señalar que la reconstrucción va a llevar muchos años. Sería importante establecer las distintas etapas, ¿no? Y hay mucha experiencia internacional de cuánto dura cada etapa. Ya sabemos que la emergencia dura 2 semanas, más o menos, que la restauración puede durar 2 meses. Nosotros apenas estamos saliendo de la restauración y estamos en la primera fase de la reconstrucción, en la primera fase, ¿verdad? Y esto nos va a llevar por lo menos de 1 a 2 años. Y luego viene, digamos, la reconstrucción, fase 2, en donde pues, puede llevar 3, 4, 5 años. Por ejemplo, la rehabilitación de la red hidráulica, que desde mi punto de vista sería un objetivo a tener en mente para no hacer más de lo mismo, pues tiene que pensarse en 3, 4 años, 5, todo un gobierno. Y ojalá la próxima autoridad de la Ciudad de México encabece un programa de rehabilitación y de reconstrucción de la red hidráulica, porque como han reconocido muchos especialistas, uno de los factores que amplificó el daño causado, el daño que vivimos en la Ciudad de México, fue el mal manejo del agua. Esta sobreexplotación de los acuíferos que llevó a los hundimientos diferenciales, que es un tema ya desde los años 40, cuando Nabor Carrillo detectó la relación entre extracción de agua y hundimientos diferenciales, pero no lo hemos resuelto. Quizá lo atenuamos en el centro de la ciudad, pero en todas las zonas que, por cierto, resultaron muy afectadas por este tipo de fenómenos, estoy hablando de Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, etcétera, etcétera, donde la sobreexplotación de sus acuíferos es mucho más intensa. Hay zonas de Iztapalapa, digamos, donde están las grietas, toda esta zona sur, oriente, muy pegadita a Xochimilco, está pegadita a una batería de pozos que viene desde Tláhuac. Entonces, a 200 metros de donde están las grietas están los pozos sobreexplotados que ya ahorita pues, está sacando el agua a 200, 300 y hasta 400 metros de profundidad, cuando que era zona de manantiales. Entonces, el tema del agua, si queremos realmente pensar en la resiliencia, yo creo que hay que atacarlo de manera muy fuerte, muy contundente. Yo diría que el programa tiene que ser muy integral, tiene que incorporar tanto la reconstrucción habitacional, que es quizá la pérdida más importante, pero la pérdida en infraestructura y sobre todo en infraestructura hidráulica y vial es enorme, no está contabilizada todavía y va a tardar tiempo porque además muchas de las estructuras, por ejemplo de agua y drenaje, pues son subterráneas y apenas se está haciendo los estudios de la situación en la que se encuentran. Pero imagínense un drenaje profundo que está a 80 o 100 metros de profundidad, saber exactamente lo que le pasó, pues no. Los especialistas lo que nos han dicho en días recientes es todavía estamos integrando información para ver cuál es el daño sobre la red hidráulica. Lo que vimos aquí, después de los sismos y todavía hasta fechas muy recientes, son las fugas, los socavones, las grietas, los aspectos más visibles, más superficiales de alguna manera. Los profundos todavía no sabemos, ¿no? Entonces, tiene que ser un programa de reconstrucción integral que vea en el corto, mediano y largo plazo, que tenga una variedad de mecanismos financieros que van desde los que señala Pablo Beñure muy bien, los que pueden ser los del mercado, que por cierto hay muchos casos de reconstrucción exitosos que se han basado estrictamente en la intervención del mercado. Y luego tenemos casos, digamos, como el del 85, en donde fue una intervención masiva del gobierno federal la que decidió la orientación de la construcción y la reconstrucción habitacional. Entonces, son dos modelos distintos. Yo creo que no tenemos que caer en uno o en otro, puede ser una buena combinación y de hecho los especialistas lo que recomiendan es una buena combinación que atienda a distintos sectores. Por cierto, me gustaría
hacer un comentario. ¿Ya se fue Pablo? Sí, bueno, Pablo y yo somos amigos desde hace mucho tiempo y es uno de los grandes especialistas que tenemos en temas urbanos, pero difiero un poco de lo que él presentó en este sentido. Es correcto lo que él dice del valor del suelo en esa zona, pero hay que tomar en cuenta, y es también otra recomendación para las gentes que se van a ocupar de esto, que el impacto sobre los mercados inmobiliarios inmediatamente después de los sismos y en los próximos 2 años es muy diferente a lo que platicó Pablo, porque Pablo habla de un momento previo al sismo. Los sismos tienen efectos muy, muy particulares sobre los mercados inmobiliarios. La primera tendencia es a deprimirlos. Entonces, si ustedes preguntan en este momento a cómo está el precio del metro cuadrado en Ámsterdam, pues no es el mismo que antes. No quiere decir que se desplome y que puedan ir a comprar terreno, pero sí hay un descenso importante en el valor del suelo y de la propiedad. Esto lo tiene que tomar en cuenta la autoridad, porque no pueden presentarse estos datos de miren cómo está el precio del suelo. No, hay que ver lo que va a pasar en los próximos meses y en los próximos años. Posiblemente, y tenemos la experiencia de la Colonia Roma, lleve unos 4 o 5 años en que el mercado se recupere y empiece a subir otra vez y se genere, digamos, toda una corriente de auge en esas zonas. Pero yo creo que hay que tomar en cuenta también que el mercado pues hoy va a castigar de alguna manera estas zonas, quizá con una pérdida de valor del 15-20%, y eso hay que tomarlo en cuenta a la hora pues de los cálculos y de las ayudas que se van a dar, ¿verdad? Entonces, esa era una anotación que quería yo hacer en relación al tema del comportamiento del mercado inmobiliario. Bueno, decíamos que el programa tiene que ser integral, tiene que incorporar tanto la vivienda como la infraestructura. Todavía no sabemos cómo se distribuye el costo del terremoto entre infraestructura y vivienda, pero les puedo asegurar que conforme pase el tiempo nos vamos a enterar de más daños a la infraestructura. Y hay casos, digamos, en Kobe y en un terremoto que hubo en China, en donde la infraestructura representó hasta el 40% del costo total de los desastres. O sea, es una proporción muy grande. Y hay que financiarla. Hay que ver de dónde se sacan los recursos y ahí es donde un préstamo quizá puede ser interesante, pero siempre pensando en una reconstrucción nueva que reduzca la vulnerabilidad, donde por ejemplo las redes además se aproveche para reducir las fugas que nos causan muchos problemas además. Entonces un gran programa de detección y reparación de fugas con nuevos materiales como el polietileno de alta densidad y otros materiales que resisten mejor esta situación, podría ser muy, muy recomendable. Necesitamos también que los ingenieros, los geofísicos, los geólogos y toda esta comunidad de sabios que están empezando ya a hacer la evaluación, nos diga exactamente qué es lo que se puede construir y cómo hay que construirlo. Eso también el mercado va a esperar a que se dé una definición y avanzar, por ejemplo, en la microzonificación. Yo creo que ese es algo que ya como sociedad, ya no digo como gobierno, como sociedad, ya no podemos postergar. Entonces, yo diría que el programa tiene que contemplar las vertientes científicas, incorporar los últimos conocimientos que se generen, digamos, en este tiempo, un nuevo reglamento de construcciones, una microzonificación, los aspectos crediticios, los aspectos políticos, los aspectos administrativos, que son siempre muy importantes, porque si no están presentes estos elementos en el programa de reconstrucción, pues va a tener muchas dificultades. Y también tener flexibilidad política por parte de los tomadores de decisiones, de que
este proceso se va a ir, digamos, enriqueciendo en los próximos meses. Yo no creo que tengamos un programa definitivo a la vuelta de la esquina. Se va a tener que ir haciendo y hay que ver cómo va a reaccionar la sociedad y estar listos para hacer un convenio de concertación como se hizo en el 85 con los actores. Claro que hay que ver los actores sociales y políticos que tanto se movilizan, ¿verdad? En el 85 hubo grandes movilizaciones. Casi todos ustedes no habían nacido, no lo recuerdan, pero lo pueden estudiar en libros. La PAO tiene un libro ahí en su sitio que se llama Los sismos del 85, 20 años después. Lo pueden descargar de ahí. Aprendan ustedes los jóvenes, los que están aquí, de lo que pasó en el 85 para tomar las mejores enseñanzas, experiencias de las cosas que se hicieron bien y de las cosas que se hicieron mal y cuáles fueron los procesos sociales y políticos. Y ya termino diciendo que, pues, como cualquier otro desastre natural con un impacto destructivo, el 19 de septiembre de 17, pues lo vamos a recordar como una fecha muy trágica en esta ciudad. Esta ciudad ha tenido momentos realmente muy dramáticos, desde explosiones volcánicas, inundaciones. No hemos tenido inundaciones catastróficas en los últimos 50, 60 años. Las últimas del centro histórico fueron en los años 50, 51. Eso gracias a toda la infraestructura que se ha creado de sistema de drenaje profundo. Pero somos una ciudad que está en riesgo de inundación de manera permanente. Y sin embargo, hemos dado respuestas realmente muy ingeniosas, muy inteligentes, que han sacado lo mejor de la sociedad mexicana, y eso pasó en el 85. Yo espero realmente que podamos sacar lo mejor en términos científicos, sociales, políticos, y salir bien librados y con una ciudad que efectivamente sea menos vulnerable y más resiliente en el futuro. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su aportación. Para seguir con el programa, me toca dar la palabra al licenciado Ricardo Becerra Laguna, que es nuestro titular de la Comisión de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México. Él es licenciado de Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, fue asesor del consejero presidente del IFE del 96 al 2001, así como coordinador de asesores de la Secretaría Ejecutiva del mismo instituto de 2008 hasta principios de 2013. Se ha desempeñado como director general de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales del IFAI, ha sido consultor para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, fue responsable del proyecto de reforma al artículo 6º de la Constitución mexicana que convierte el acceso a la información en un derecho fundamental de los mexicanos, fungió como integrante del Comité Técnico de Evaluación para consejero presidente y consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Español Ondas Iberoamericano por el guión en la serie México, Historia de su Democracia. Ha participado y escrito diversos artículos para periódicos de 1+1, Reforma, El Universal, El Economista y La Crónica de Hoy. Es miembro del Consejo Editorial de Nexos, coautor de varios libros en materia económica, electoral y política como La mecánica del cambio político en México, México y Chile, dos transiciones frente a frente, ¿Qué país nos dejó Fox?, Equidad Social y Parlamentarismo, y recientemente participó en el libro Del Salario Mínimo al Salario Digno. Y bueno, pues además fue subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Economía de la Ciudad de México. Gracias. Licenciado. Gracias. Muy buenos días, tardes ya, perdón. Primero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas en el que estamos, a la PAOD, a Miguel Ángel Cancino, por esta oportunidad de aprender sobre la marcha y de reconocer pues el conocimiento acumulado sobre la ciudad, ya sea desde el campo de la ciencia jurídica hasta el cambio de la sociología, el campo de la sociología, perdón. Yo quisiera hacer una presentación más bien breve para poder desarrollar una conversación ágil con los del panel, con el doctor Perló, con Dorantes, con el propio Marco, pero yo quisiera darles o
proponerles una visión más bien impresionista de lo que he vivido en el último mes y 3 días, que me han parecido ya varias décadas. Es un reto muy grande esto, y en efecto yo pondría o empezaría colocándole en sintonía con lo que han dicho mis compañeros de mesa, pues sí que el poscenso de 1985 y de 2017 tienen, en mi modo de ver, cinco diferencias muy importantes. La primera es, ya lo decía el doctor Perló, una de quien sí sabe de estas cosas, ¿no? La gravedad y la intensidad del daño de aquel temblor es incomparable con lo que nos pasó acá. Por otro lado, la zonificación. Si bien hay las mismas, se repiten algunas zonas de afectación importante, esta vez el efecto destructivo del sismo es como de una media luna muy extendida que va, como decíamos, desde Tláhuac, Xochimilco, pasa por Iztapalapa y llega incluso hasta Lindavista, ¿no? Hasta la Gustavo Amadero. Es un comportamiento pues distinto en la capacidad destructiva del sismo. Luego, una cosa muy importante, en 85 estaban rotas las relaciones comerciales entre los inquilinos y los dueños. Es decir, en 85 ustedes estaban muy jóvenes o no habían nacido, pero los que tenemos bastante edad para recordarlo, vivíamos en un régimen de renta congelada en la ciudad, y eso marcaba una cierta condición del mercado inmobiliario. En esta ocasión eso hace una diferencia muy importante. Luego está el contexto político, como también ya lo reconocían acá. En el 85, pues México vivía todavía en un régimen bastante autoritario y muy vertical, y bueno, pues ahora lo que nos inunda y a veces nos abruma, pues esa enorme pluralidad de posiciones en torno a un mismo tema, ¿no? Y la enorme expresión de esa pluralidad dentro del Estado, dentro del gobierno, ¿no? Uno es capaz de vivirlo, pues nada más pasando de la Benito Juárez a la Cuauhtémoc, y de la Cuauhtémoc a la Gustavo Amadero. Y las condiciones de negociación y de pacto y de concertación son totalmente diferentes, ¿no? La propia Asamblea Legislativa se ha vuelto un mundo efervescente y muy complejo, ¿no? Y finalmente, esto no lo quiero dejar de decir en honor a mi facultad, vivimos tomamos las decisiones económicas y sociales, digamos, bajo el manto de una ideología muy pesada que nos ha dominado durante mucho tiempo y que impele siempre a la búsqueda de soluciones de mercado. No es que haya que satanizarlas, por supuesto, ¿no? Pero hablar hoy de expropiación en ciertos ámbitos es invocar al demonio, ¿no? Cosa que sí pasaba, pero no tan agudamente en 1985. Esas diferencias hacen un contexto importante. Estas diferencias las conversaba yo con Manuel Aguilera el otro día, y creo que plantean un punto de partida pues diferente y pues sí, apasionante, ¿no? ¿Qué fue lo que me he encontrado en este primer mes de trabajo como comisionado? Bueno, una gran franja de damnificados que puede estar en el orden de las decenas de miles de personas, es decir, desde las que perdieron el hogar hasta las que sufrieron un daño considerable en su propiedad y, por supuesto, la pérdida de un ser querido. En esta ocasión son 228 que murieron directamente en el temblor y 4 más que, por desgracia, fallecieron en el hospital, ¿no? Pero el orden, la escala del daño patrimonial y, digamos, la gente que le ha afectado directamente el temblor puede medirse en decenas de miles. ¿Cuántos? No me arriesgo a decirlo porque ese censo lo tiene como responsabilidad ya legal la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México y yo voy a esperar a su dictamen. Sería irresponsable adelantar, solamente estoy hablando del orden, ¿no? Más o menos. El número de inmuebles afectados seriamente en el terremoto de este año es alrededor de 702 inmuebles afectados seriamente. ¿Qué quiere decir seriamente? Pues que tuvieron o colapso total o que tienen que tener o que deben sufrir una intervención mayor de ingeniería.
más o menos, ¿no? Es posible que varios de estos 700 ya no lo dejen de serlo en una revisión más exhaustiva, pero lo que quiero decirles es que la Ciudad de México ya ha dictaminado alrededor de 300 de estos 700. Se ha criticado la lentitud, con buenas razones, de esta situación, pero yo quisiera llamar su atención de que dentro de los 300 dictaminados, o sea, la segunda vuelta de ingenieros y corresponsables de obra, de seguridad de las construcciones, pues, en esa segunda vuelta no ha sido un trabajo aleatorio, sino que precisamente se ha enfocado a los de mayor daño y de mayor riesgo, ¿no? Dentro de esos 300 ya casi están todos los peor dañados, ¿no? Y yo creo que la siguiente semana podemos, pues sí, decir que ya la Ciudad de México ha tomado dictámenes estructurales, rigurosos, ingenieriles, ¿no? Básicos a los más dañados, a los más afectados por el sismo. Quiero decirles que la Ciudad de México ha desahuciado, digamos, ha condenado, aparte de los 32 edificios que se cayeron, que se derrumbaron durante el sismo, hay otros 35 para dar un total de 73 más o menos, 74, ahí estamos todavía jugando con las cifras, pero alrededor de 75 edificios que pues van a tener que desaparecer en la Ciudad de México. Esa es más o menos la magnitud del daño inmobiliario, más el daño de infraestructuras, que por lo pronto el sistema de aguas de la Ciudad de México sí lo está calculando en un orden de pues miles de millones de pesos, ¿no? Ese es el orden. Todavía no hay una cifra definitiva, pero sí es una afectación muy importante, y no solo por el temblor, ¿no?, sino por su obsolescencia, su decrepitud como sistema hidráulico. Bueno, yo quiero decirles acá que, por desgracia, creo que desaprendimos o se nos olvidó muchas de las cosas que bien aprendimos en 1985, y hay que reconocerlo, nos agarró mal preparados, ¿no? Al gobierno y a los distintos niveles de gobierno, y también a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, una cosa que es muy evidente, ¿no? Las nociones sobre la noción sobre la que se basa la protección civil o la seguridad ciudadana, que ahora es un derecho humano, como bien lo recordaba el licenciado Dorantes, el maestro Dorantes, se basa nada más en la noción de evacuar edificios. Esa es protección civil. De hecho, nuestros ensayos, ensayos sísmicos, por ejemplo, el del 19 de septiembre, tiene como centro: bájate, quítate del edificio y poco más, ¿no? No hay el sistema más robusto del el que deber hacer y dónde hacerlo después de una catástrofe como aquella. No hay los protocolos debidos. Luego, pues el centro coordinador se convirtió en el C5, donde está el jefe de gobierno, pero digamos, en la dispersión de las ejecuciones hechas por las delegaciones, cada quien mató las pulgas como pudo, ¿no? Y fue algo a menudo desordenado. Fue tomando orden durante los días que pasaron, y por fortuna, creo, pues la pérdida de vidas humanas, siempre lamentable, se pudo evitar con algún éxito, ¿no? Y por supuesto, una cosa que debe estar necesariamente en el plan de reconstrucción: tenemos que crear un servicio profesional de la protección civil o de la seguridad ciudadana, como dice la Constitución, ¿no? Este es un tema crítico de la ciudad, porque, como bien han recordado en la mañana, no vivimos en una ciudad de riesgo sísmico, sino una ciudad de certeza sísmica, ¿no? Aquí sabemos que va a volver a temblar, y de gran manera, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la curva social e institucional con la que se atacó o se abordó el problema del temblor y su cauda, ¿no? Bueno, primero, pues el rescate, como ustedes pudieron ver, que fue una cosa admirable de parte de la propia sociedad, que pues cubrió las necesidades elementales de los damnificados y del desastre en un primer momento, ¿no? Luego está el rescate de pertenencias, ¿no?, y la subsistencia de los que perdieron buena parte o tuvieron que ser desalojados de sus edificios, esos campamentos que todavía vemos en algunas de las calles de la Ciudad de México, porque pues están cuidando las pertenencias que están adentro de un edificio al que no pueden entrar por seguridad, ¿no? Estamos en ese delicado momento, ¿no? Campamentos y cuidado, por supuesto, pero en este momento
he visitado yo ya 40 de los lugares más críticos de la ciudad, donde pues se nota el malestar y este difuso mal humor, ¿no? De la ciudadanía en la ciudad y en el país, por supuesto. El clamor absoluto en este momento puede resumirse en esta palabra: necesito mi dictamen, ¿no? Esa es la necesidad más sentida, ya más que el agua, ya más que la comida caliente, ya más que el albergue, etcétera. Necesitan su dictamen. ¿Qué quiere decir en palabras llanas? Necesitan la certeza jurídica del destino de su patrimonio. A eso se resume, ni más ni menos, el asunto del dictamen. Y esos dictámenes, bueno, se están produciendo de manera industrial, pero siempre son difíciles y complejos de procesar en el Instituto de Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México y, por supuesto, en el Comité de Emergencias de la propia ciudad. Y viene apareciendo ya cada vez con más fuerza la necesidad de orientación para la rehabilitación. Es decir, ¿y ahora qué sigue? Ya me dictaminaron mi edificio que tiene que ser reforzado, ¿cómo le vamos a hacer? Ese ya es parte del programa de reconstrucción que me tocará presentar pues en unos días ante el jefe de gobierno de la propia ciudad, alineado con 3 componentes básicos. Uno, con la escucha. Sí hemos escuchado, a pesar de la parquedad que bien señalaba el doctor Perló, sí hemos escuchado a la gente, ¿no? Hasta al grado de las mentadas, pues, pero sí ha habido una conexión con ellos. Sí hemos reconocido, creo, en lo básico las necesidades pues, materiales y hasta morales, ¿no?, de la gente. 2, creo que sí estamos en condiciones de incorporar el nuevo conocimiento científico que tiene y ha generado la propia ciudad sobre sí misma en las nuevas reglamentaciones y en los nuevos programas, ¿no? Sí hay un nuevo conocimiento muchísimo más sofisticado de la geofísica, incluso de la atmosférica, ¿no?, de las ciencias atmosféricas para la ciudad y, por supuesto, de la ciencia jurídica, la Constitución, etcétera. Hay una densidad de conocimiento que debe ser aprovechada, por supuesto, en la reconstrucción, y pues este programa de reconstrucción tiene que estar perfectamente alineado con la Constitución, como bien recordaba Dorantes, y con la ley de reconstrucción, que tiene sus chipotes, tiene sus jorobas, pero en el balance global me parece que podemos hacerla manejable y mucho más clara, ¿no? El decreto y la ley, ¿a qué obligan a esta comisión? Para resumirlo en una nuez, así, lo más esencial que tiene que desarrollar esta comisión es, uno, pues lo que yo digo, o lo que yo llamo el programa de reconstrucción intensa, es decir, a la manera japonesa, ¿no? Es el programa que durará los siguientes 2 años, que a partir de ahora, y que pues viene acompañado de un conjunto de medidas de todo tipo, que en efecto replantearán algunas, no todas, algunas de las bases de la vida urbana presente y futura de nuestra ciudad. Luego nos toca generar los procedimientos. Esto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasos debo seguir si la autoridad máxima de la ciudad me ha dicho que mi inmueble va a ser demolido? Bueno, eso cómo se come, cómo se digiere, quién lo paga, cómo se hace y en cuánto tiempo se tarda, y luego cómo edificar o no en el terreno que fue en donde estaba ese edificio, ¿no? Ese tipo de procedimientos ya son una demanda muy importante en la ciudad, y yo esperaría tener los primeros esbozos incluso la próxima semana. Son un montón de casos, ¿no? Incluso cómo permanezco en el padrón de beneficiarios para la renta en caso de que me haya quedado sin casa, dónde pongo los muebles. Es una necesidad muy importante para muchas personas en la ciudad. Por supuesto, la elaboración del padrón de beneficiarios, eso lo va a hacer la Secretaría de Desarrollo Social, pero es muy importante por muchas razones, obviamente por la magnitud de los recursos que tenemos que involucrar en la ayuda, en la reconstrucción, en fin, de las necesidades de las personas, como decía Dorantes, ¿no? Pero hay también, aparte de la magnitud, hay que diferenciar socioeconómicamente a la gente, pero también algo muy importante que quisiera dejar aquí en los bulbos raquídeos de ustedes, el problema etario. Es decir, el tipo de damnificado que yo he visto
las reuniones que hemos convocado, y ya llevamos como 2.500 personas o escuchadas, ¿no?, en este mes, es de adultos mayores. El 50, 55, 60%, creo, al menos de las reuniones a las que se acuden, algunas multitudinarias, de más de 300 personas, otras pues más pequeñas, de 20, ¿no? Pero el problema de que has perdido tu casa y tu patrimonio cuando estás en la etapa pues de la tercera edad, ¿no?, y que precisamente hiciste tu plan de vida para hacerte de ese patrimonio que se llevó el temblor, es un problema social, es un problema de la estructura y que está en el corazón, o debe estar en el corazón de los programas de reconstrucción de la Ciudad de México. Me han dicho que estoy sesgando, y seguramente lo estoy sesgando, porque pues, a las reuniones de las 7 de la noche o de las 5 de la tarde no están, pues los muchachos están en la escuela o las personas que trabajan y que seguramente están todavía en edad laboral. Pero con todo y eso, el universo, según las inferencias que hemos hecho del censo del INEGI, alrededor del 50 y 60% de los damnificados es muy posible que sean personas mayores, ¿no? Luego está la plataforma. Este es un reto tecnológico pues muy impresionante, lo que ha sido una plataforma para mostrar el daño y el tipo de daño de los edificios y las personas asociadas a esos edificios dañados, pues ya se ha convertido en un instrumento de plena legalidad. Es decir, si no estás en ese padrón, pues difícilmente harás parte de los programas de reconstrucción y de ayuda, ¿no? Es algo muy importante la plataforma y pues su administración y los criterios de incorporación o no a ella son vitales, ¿no? Y finalmente, por supuesto, el financiamiento. Una de las cosas buenas que tiene la ley, creo, es que no nos amarra a una sola opción, como se ha manejado, pues yo digo que ligeramente, ¿no? Sí estamos en condiciones, y ese es un compromiso que el jefe de gobierno al que me ha instruido, es que hay que presentar un menú de opciones, un abanico de formas de financiamiento de acuerdo a las condiciones, pues, etarias, como les digo, pero también socioeconómicas de los afectados, ¿no? Desde, por supuesto, el crédito bancario tal cual crudo, que hay gente que sí lo puede tomar y lo ha hecho inmediatamente, hasta pues los compañeros de Xochimilco o de Tláhuac, que pues difícilmente pueden pagarse otra vez una casa, ¿no? Esa es, digamos, las 5 cosas centrales que debe hacer esta comisión. Termino con algunos de los principios que quizás debería haber empezado con eso, pero termino con algunos de los principios que regirán el programa de reconstrucción y que se desprenden de buena manera de la Constitución y de la ley. Uno, pues nadie puede quedarse en el desamparo, ¿no? Todos los damnificados deben ser parte o deben tener un programa, 2 programas, 3 programas asociados a ellos que les ayuden pues a salir adelante después de esta desafortunada circunstancia, ¿no? El principio de no desplazamiento, en la medida de lo posible que la gente recupere su vivienda, su casa, allí y donde la perdió. Quizás no exactamente sobre las grietas, como ha ocurrido en algunos casos en Tláhuac y en algunos, ¿no? Pero pues si su vida se ha desarrollado ahí, pues recuperar la vivienda precisamente en esa zona. Luego, no voy a reiterar, la Ciudad de México necesita una obra hidráulica mayor y una inversión masiva en el manejo del agua. Sin eso, esta ciudad simplemente no solamente no es sustentable, sino ni siquiera viable. El debilitamiento de las capas del subsuelo o la fragilidad de nuestro subsuelo debido a las continuas fugas de agua que tienen estas tuberías que ya pues son más viejas que yo, digamos, es uno de los problemas más importantes a resolver. Sin este componente, olvidémonos de ningún epíteto de moda, ¿no? Ya sea resiliencia o sustentabilidad, la que quieran. Luego, mejores reglas constructivas. Sí tenemos que ir todavía a una mejor supervisión, sobre todo, y a una mejor, esto ya está listo, unas reglas de construcción muchísimo más, no muchísimo, pero mucho más
rigurosas y más, digamos, mucho más apegada a los estándares internacionales de lugares que viven sismos. Dícese Los Ángeles, dícese Santiago de Chile o Tokio. Necesitamos, ahora sí, tomarnos en serio no solamente la memoria, muy importante, sino protocolos de actuación de lo que debe hacer el gobierno y lo que debe hacer la sociedad en caso de sismo. La famosa existencia de voluntarios bien entrenados periódicamente en las cuadras o en las colonias de la ciudad, eso debe ser ya parte de nuestra vida diaria. Y eliminar pues toda incertidumbre estratégica durante el post-sismo y el antes-sismo, ¿no? Hemos descubierto de las delegaciones que vinieron, por ejemplo, la japonesa, que ya estamos en condiciones en México con la tecnología y los datos que tenemos, si se rescatan los planes, ¿no?, en el archivo central, en modelar el aguante de los edificios estratégicos de la ciudad. Es decir, podemos saber cómo se va a comportar un edificio hoy en un determinado tipo de sismo. Sí, estoy hablando de escuelas, estoy hablando de universidades, estoy hablando de hospitales, por supuesto, y otros edificios estratégicos, telecomunicaciones, etcétera, y lo podemos diagnosticar desde antes, ¿no?, de manera de estar preparados. Ese protocolo creo que debe de introducirse inmediatamente. Existe en Japón y no hay razones técnicas para que no exista en la ciudad. El segundo punto es ya más bien ligado a labores de rescate. Estoy simplemente salpicándolos de ideas para que vean más o menos cómo viene la bola. Es que, por ejemplo, un gran problema que hubo en los primeros 2 o 3 días fue ¿y dónde rayos está la maquinaria para remover los escombros, ¿no? Hubo mucha voluntad de empresas constructoras para dar gratis su maquinaria a sus ingenieros, etcétera, sobre todo a sus albañiles, que son para mí los héroes absolutos de esta historia, ¿no? Las cuadrillas de albañiles que tienen un ojo especial para saber en medio de los escombros dónde picarle para sacar a la gente, y que son capaces de echarse al lomo pues 50 kilos de una losa con movimiento espectacular, la verdad. Pero bueno, lo que quería decirles es que no sabíamos dónde poner esa maquinaria. Bueno, en los protocolos de la Ciudad de México ya debemos de saber, la empresa Cemex o la empresa X, la B, la D, va a concentrar la maquinaria en tal punto con ese teléfono, y ahí se llama directamente. Todo era, lo recordarán, era mucho tweet, ¿no? Se necesita por acá y se necesita por allá, y ahí estábamos pues en un desorden importante. Finalmente, yo quisiera poner como, digamos, mi sesgo. Esta debe ser una reconstrucción basada no en la entrega de dinero líquido, sino en la generación de empleos. Este es uno de los principios de recuperación y de reconstrucción más importantes, por ejemplo, de Chile, ¿no? Hay que hacer una masiva inversión para la construcción de empleos, especialmente a los damnificados, pero a toda la ciudad. Es esto una de los puntales más importantes y que conecta directamente pues con la alineación con la Constitución y con los derechos humanos pues que tiene que contener el plan de reconstrucción. Gracias. Muchas gracias, licenciado Ricardo Becerra. Bueno, para no quitar más tiempo, hay una pregunta aquí que nos hacen, Óscar Vélez, de Revive México, para el doctor Manuel Perló y Ricardo Becerra. ¿Qué opinan de que el gobierno de la Ciudad de México haya solicitado apoyo al Banco Mundial para la ampliación de la línea 6 del Metrobús? 5, perdón, y no para ayudar a los damnificados por el sismo, como los que habitan en Calzada del Hueso? Bueno, sí. Podemos tomar quizá Sí. otras preguntas. Ok, Sí. perfecto. Esta es de Pablo Gutiérrez, vecino del Centro Histórico, para Ricardo Becerra. ¿Cómo reconstruir el Centro Histórico de la Ciudad de México cuando hay plazas comerciales particulares sin autorización de uso de suelo, manifestación de obra, con resolución administrativa de la PAOT, que da cuenta de que incluso deben ser demolidas, ¿no? Están en la ilegalidad? Sí. ¿No hay más? Sí, cayó. Más. De Diana Ramírez, de la Facultad de Ciencias y Biología. Para Ricardo Becerra,
¿De qué manera en la ley se frenará a las empresas inmobiliarias que pudiesen aprovecharse para la construcción de nuevas edificaciones, comercial o vivienda? Esto con el fin de detener la sobrepoblación en la Ciudad de México. Pues, Y- sí. Sí, con estas. Sí. ¿Hay una más? Bueno, una más para... Ah, ok. Bueno, este es un planteamiento más bien. Que ¿por qué no invitamos a Prosoc? Ok, lo tomamos en cuenta. Listo. Bueno, Manuel, pues sí, bueno. En el orden. Sí. Sí, ok. Con respecto, bueno, la que me viene a mí al dedo es por qué, digamos, crédito para la línea del Metrobús, ¿no? Bueno, son líneas de crédito diferentes y esta seguramente se concertó hace varios años, no es nueva y no se puede cambiar y no es de que me prestaron para esto y ahora pues lo voy a utilizar para la reconstrucción. En realidad no opera así. Los organismos internacionales son muy vigilantes absolutamente de todo el gasto que se hace y no aceptan, digamos, ninguna desviación. Entonces, yo creo que hay que concertar un nuevo préstamo. Ahí hay que hacer un trabajo interesante, incluso ver si puede ser un préstamo interno en una de esas. ¿Qué tal y que conseguimos un préstamo del sistema financiero nacional para la reconstrucción hidráulica de la Ciudad de México? Un préstamo que además se podría pagar sin muchos problemas porque el dinero que entra, digamos, por conceptos de derechos de agua es importante y sirve como una base muy sólida para el pago de cualquier préstamo que se haga. Entonces, yo creo que hay muy buenas condiciones para solicitar un gran préstamo, como ha sucedido con otras ciudades del mundo, que le han entrado a resolver sus problemas hidráulicos. Estoy pensando en Estambul, que dijo, yo voy a resolver mi problema de fugas y de red antigua, y redujo un porcentaje de fugas del 60% al 20%, o sea, un 40% en 5 años. Nosotros estamos con un nivel de fugas del 40%. No podemos desarrollar un programa que lo baje al 20%, ya no digo al 3, 4 que tienen algunas ciudades, al 20%, y con eso le damos agua a Iztapalapa, a Gustavo Amadero, dejamos de importar agua del Cutzamala, una proporción, y además nos evitamos el problema tan terrible que generan las fugas sobre el subsuelo, sobre la estabilidad misma del subsuelo. Entonces, yo creo que son dos líneas diferentes. Bueno, no contesto lo del Banco Mundial. Tengo entendido que ya era una línea pedida desde antes del sismo, pero no conozco bien el caso, para qué les echo cuentos, ¿no? No conozco bien cuándo y en qué condiciones se adquirió este préstamo, pero normalmente llevan meses, si no años, ¿no? La construcción de estos montos importantes del Banco Mundial. Me suele pasar siempre que al señor de la reconstrucción le preguntan cosas de la vida normal o digamos de la vida cotidiana de la ciudad. ¿Cómo reconstruir con plazas que no tienen autorización? La fácil sería, pues pregúntenle al delegado, ¿no? Pero yo creo que aquí sí estamos ante uno de los problemas más generales de la ciudad, ¿no? Lo que uno se ha encontrado en este recorrido frenético, la verdad, de todos los días en la ciudad, es no solamente una ciudad ya de edad, digamos, ya no es una edad promedio de 30, 31, yo creo que ya estamos más para arriba, ¿no? Sino también una sociedad notoriamente empobrecida. Y va a ser un problemón, Manuel, en materia de concertación vecinal. Les cuento un caso. En la colonia Condesa, no en Tláhuac o en Iztapalapa, en la colonia Condesa, hay un edificio que se desplomó por dentro, por fuera parece que no pasó nada, pero por dentro está completamente desplomado y tiene que reconstruirse casi desde el principio, aunque no tirarse. Es riesgo muy grave.
Ahí viven, eran departamentos muy bonitos por lo que me enseñaron los vecinos, pero ahí viven muchachos o personas profesionistas exitosos, hipsters, pues, ¿no? Casados, etcétera, o una pareja gay, bien, muy bien, ¿no? Todo muy bien. Pero en los otros 3, es un edificio de 6 pisos, en los otros 3, por ejemplo, viven parejas o señoras solas que tienen pues una edad mayor de 70, 65, incluso cercana a los 80 años, ¿no? Que no hayan qué plan pueden asumir entre estas dos formas o estadios de vida entre ellos, ¿no? Y nada más son 6. Y es un problema pues, importante, ¿no? Relevante. De modo que el asunto de la informalidad sí se debe a un problema más general de empobrecimiento de la ciudad. Si ustedes siguen la curva del ingreso promedio de la ciudad, después de la crisis financiera para acá, todavía no nos recuperamos, todavía no tenemos el nivel de ingreso de 2007. En buena medida por el salario mínimo, pero eso es otra discusión, ¿no? Es en buena medida porque el salario mínimo y su fijación por decreto está jalando permanentemente hacia abajo al conjunto de salarios y bueno, pues nos aparecen estos bolsones de informalidad. No es al revés, como dice la teoría económica dominante, ¿no? Que la informalidad genera precariedad, no, es porque el mercado laboral es tan precario que la gente prefiere la fuga a la informalidad. Bueno, y finalmente, empresas inmobiliarias y cómo frenar. Tenemos en este momento 2 instrumentos en acto, ¿no? Para contener y para poder diseñar un programa antes, digamos, de la especulación inmobiliaria, que ya está, por supuesto, es parte de la existencia de cualquier ciudad y esta también, no es la excepción, ni mucho menos. Pero las demoliciones de los edificios dictaminados de esos 70 que les platicaba, 75 quizás, estas están siendo asumidas completamente por el Estado, por el gobierno de la ciudad, ¿no? Esta es una manera de que digamos, de mantener un cierto sesgo, o un cierto cerco, perdónenme, sobre los inmuebles que van a ser colapsados y que se suelen malbaratar, precisamente porque se ven feos, están chuecos, llega un cuate a comprárselos y, bueno, la demolición va a correr a cargo de la Ciudad de México, en casi todos los casos, porque hay particulares que ya decidieron pues una demolición privada, ¿no? Pero bueno, y el estudio constructivo. Una vez que ustedes saben que su edificio tiene que ser reforzado de 4, 5, 6 pisos, el proyecto, que es caro, que lo hacen despachos en la Ciudad de México, también está siendo financiado por la Ciudad de México. De modo tal que los vecinos tengan un espacio temporal y financiero, pues para replantearse en concertación vecinal el futuro de su patrimonio y de sus inmuebles. Es decir, con estas 2 medidas estamos un poco poniendo diques a el problema de la especulación por el momento. Por supuesto que no va a ser suficiente, pero eso ya es parte del contenido del programa, que vivirá poco el que no lo conozca. Gracias. No, 2 preguntas más. Bueno, es una para las 3 personas que están aquí. Una es, quiero entenderla como pregunta, ¿habría que generar empleo emergente para damnificados? Para cualquiera de los 3 ponentes. Y debiera existir una obligatoriedad para la adquisición de reservas territoriales por parte de las delegaciones o del gobierno de la Ciudad de México. Y la otra, si es para ti, Ricardo, si se tiene planeada alguna estrategia para inmuebles catalogados por el INAH e INBA en el tema de afectación, ¿no? Sí. Esas serían las últimas preguntas. Bueno, yo respondo a la última para que quisieran. Exacto. ¿Quién debe cerrar? Sí, de hecho hay como 5 tipos de edificios dañados, ¿no? Uno, pues son los inmuebles, las viviendas de las personas, ¿no? En fin. Luego los edificios que representan en sí mismo un problema y un riesgo para otros, los están inclinados, ¿no? Hay en la colonia, por ejemplo, en Lindavista, un caso muy especial de 6 edificios que todos se amenazan entre sí, ¿no? Es bien problemón, porque los dictámenes de los ingenieros suelen ser ir y ver una estructura, ¿no? Pero y además a las prisas con la emergencia, pero no se dieron chance de ver el conjunto y cómo había quedado el de al lado. Entonces, por eso ha cambiado de colores a veces algunos de los edificios o varios de los edificios, por circunstancias como esta, ¿no?
pero ese es el segundo tipo de daño. El tercer de edificios. El tercero son las escuelas, eso es un problema muy grave. Tenemos alrededor de 1.250 escuelas todavía cerradas. Y los niños que están allí, pues están ocupando a otras escuelas con roces y problemas con los papás de las escuelas que no se dañaron. Ahí tiene que ser una cometida muy importante de parte de la Secretaría de Educación Pública y por supuesto parte del gobierno federal. El cuarto tipo de muebles son inmuebles son los que pertenecen al gobierno o a los gobiernos, ¿no? El caso prototípico pues, es el de telecomunicaciones que está en Xola, el SCOP Xola, ¿no? Lo que era la SCOP, pero ese es otro universo a atender por el propio Estado. Y el quinto son los bienes de carácter artístico o histórico o cultural, ¿no? Y con esos, esos tienen un comité especial en el que concurre tanto el gobierno de la ciudad como el INBA y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tienen un tratamiento completamente diferente, ¿no? Y es una de las cuestiones pues, que va a ser más parsimoniosa y más lenta en el proceso de reconstrucción, hay que decirlo. La quinta categoría o ampliar una sexta que es el patrimonio histórico no habitacional, por ejemplo, los canales de Xochimilco que se han perdido, las chinampas y un sector muy importante de patrimonio. Recuerden que Xochimilco es considerado como patrimonio histórico de la humanidad. Y no es precisamente por su vivienda, sino es por sus sistemas productivos, el sistema hidráulico, las chinampas, etcétera, etcétera. Eso en algunos lugares quedó severamente dañado. Entonces, habría que agregar, digamos, también esa categoría, ¿no? ¿El asunto lo pondrías ahí? Bueno, es sin duda un inmueble artístico, cultural, yo diría, ¿no? Icónico de la ciudad por muchas razones. A lo mejor en términos de época, los años no tiene por qué, digamos, salvarse, pero en términos arquitectónicos, artísticos, culturales, sí es un ícono de la Condesa, ¿no? Empleo, se dice programa emergente de empleo. Bueno, ya lo dijo Ricardo, esta es una oportunidad. Los sismos y cualquier desastre natural siempre es una oportunidad para hacer esto que, digamos, los urbanistas hemos visto que es la destrucción creativa, ¿verdad? Es decir, destruir la ciudad para construir lo nuevo. Entonces, bueno, el sismo, pues desafortunadamente destruyó muchas cosas y es una oportunidad también para reconstruir y para traer cosas nuevas. Yo creo que hay que atraer inversión a la Ciudad de México. Lo que está claro en todos los procesos exitosos de reconstrucción es que si no hay recuperación económica, la recuperación de los daños del sismo no se hace. Eso ya está así, es como una ley. Tiene que haber reconstrucción económica. Por eso esta idea de, esta es la oportunidad para llevarnos a la capital fuera de la Ciudad de México y descentralizar. Yo creo que no va por ahí, o por lo menos muchos pensamos que no es la solución. Al contrario, es un momento para atraer inversiones de nuevo tipo, bajo nuevas condiciones y crear muchísimo empleo. Entonces, el reto que va a tener tanto Ricardo, pero el próximo gobierno es cómo dinamizar la economía de la Ciudad de México, que por cierto no anda muy bien. O sea, no ha andado muy bien desde 2007. O sea, no es un tema nuevo. Si vemos todos los indicadores, PIB, per cápita, inversión, etcétera, etcétera, van ligeramente a la baja. Entonces, no, que se queden las empresas. Hay que evitar una fuga de empresas en este momento hacia el Estado de México o hacia otros lugares del país. Eso yo creo que tenemos que cuidarlo mucho. Y el otro tema que se planteaba… Reservas territoriales. Híjoles, reservas territoriales. Yo diría que más que reservas territoriales, cuidemos nuestro suelo de conservación. Esa es nuestra gran reserva, no territorial en el sentido tradicional, pero ahí es donde están los bosques, ahí es donde está la recarga del acuífero, ahí es donde está la regulación del clima.
yo diría que evitemos que la mancha urbana, como se le conoce, se extienda al suelo de conservación. No lo hemos podido parar. Un efecto perverso del sismo reciente podría ser que mucha gente diga, no, pues yo me voy a los cerros, yo me voy a los lugares donde hay más estabilidad y pues voy a tratar de conseguir lo que sea fuera de la zona esta de transición o del lago, y mejor me voy a un lugar seguro en el cerro, y eso implica zonas de reserva natural de la Ciudad de México. Entonces, mucho cuidado con eso, porque podemos perder con una velocidad mayor suelo de conservación. Yo lo que quisiera decir sobre la cuestión del empleo es que creo que es algo más complejo que eso. Y los niños que perdieron a sus papás, y las personas que perdieron su negocio, y la persona que perdió su tintorería, dense cuenta, la complejidad de derechos humanos es mayor que el empleo. Por esa razón es muy importante analizar los casos en específico. Más que el empleo tendremos que ver las cuestiones humanas, los aspectos específicos, la dignidad humana de las personas. Cada persona en lo particular vale la pena su análisis. Por réplica, ambos compañeros, no. Es que yo trabajaba antes de esta labor en la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad. Pues resulta que en términos de ingreso per cápita sí estamos mal, ¿no? Sí ha bajado y no se ha podido apuntalar desde 2007. Pero en los últimos 4 años la Ciudad de México creció más que el país, en promedio. Su PIB ha sido mayor, con todo y todo, ¿eh? Es decir, ha tenido incluso picos de 4.5% en algunos trimestres, muy altos. Se debe a muchos factores, pero sí ha tenido pues digo, por pura dignidad laboral. Y lo del doctor Dorantes, hay una tesis de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que habla del derecho fundamental del empleo y del salario como la base de los demás derechos. Es decir, si uno no tiene un ingreso y no tiene un empleo, es muy difícil que puedas ejercer los demás. Eso es lo que ha dicho la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por eso la importancia, me parece, en esa dirección de el empleo en el plan de reconstrucción. Bueno, por alusiones.